Hola. Bienvenidos a mi canal. Me encontraba realizando un video periódico de cada capítulo del Génesis, pero descubrí que este libro tiene 50 capítulos y que el año no me alcanzaría para terminar este solo libro, por lo que decidí condensar lo que más pudiese en vídeos de unos 40 minutos aproximadamente. Espero lograr expresar todo lo que quiero decir sobre el Génesis en unos 5 o 6 videos, a más tardar en un solo mes. Sé que con estos videos despertaré muchos odios, pero también sé que todo ese enfado es el resultado de su miedo inconsciente a que yo tenga la razón. Mi intención no es agredir a nadie por su credo, mi intención es hacer comprender que para entregarles a nuestros hijos un mundo mejor, debemos eliminar la distracción y la confusión que causan las religiones. Y así poder entrar en una verdadera era de la razón. Apreciaré mucho todos sus comentarios, a favor y en contra. Quiero iniciar los debates más concienzudos, en pro de la verdad, y si crees que lo que hago vale la pena, apóyame dándole me gusta al video y compartiéndolo con todos los que quieras. Ahora sí demos inicio. El Génesis es el primer libro de la Biblia hebrea, la que para los cristianos es el Viejo Testamento. También es el primer libro del Pentateuco judío. Eso me encanta, puedo desenmascarar dos religiones leyendo solo un libro. Según los estudiosos, las diferentes partes del Génesis fueron escritas entre el año 950 a.C. y 450 a.C. Según los judíos, el Génesis lo escribió Moisés, obviamente no tienen prueba de ello. La inexistencia de Dios es tremendamente clara para quienes queremos la verdad. El problema de tantas religiones que lo primero que hacen con sus feligreses, es adoctrinarlos a justificar a su Dios sin importar de cuál hablemos. Me pregunto si todos los creyentes judíos y cristianos saben que pueblos 2000 años antes de que se redactara la primer palabra del Génesis, ya tenían en sus escrituras sagradas mitos con creaciones del mundo en 7 días, Adán y Eva en el paraíso, aunque con nombres un poco diferentes, el diluvio universal, aunque por otros motivos y con otras consecuencias, el asesinato de un hermano y el consiguiente castigo de destierro, el ángel caído en rebelión y mucho más. Habrá los que afirmen que estos escritos tan antiguos son pruebas del legado divino de su Dios. A ellos los invito a que investiguen la mitología de civilizaciones antiguas como los sumerios, los primeros persas, los troyanos, los hititas, los lidios, los frigios, los capadocios, los urartus, los armenios y otro pocotón más. Se darán cuenta que narran hechos muy parecidos a los descritos en el Génesis, pero en contextos muy contradictorios. La única constante es la justificación de los dioses de turno. Lo primero que nombra el Génesis es la creación del universo, en lapsos de tiempo que llama días. Hoy sabemos que un día es el tiempo que le toma a un planeta en girar alrededor de su eje una vuelta completa. En nuestro planeta es más o menos 24 horas, hay otros desde 6 horas hasta 2100 horas, solo en nuestro sistema solar. Pero ¿a cuál de ellos se refiere si aún no había creado a ninguno? ¿O se refiere a un ciclo más largo como el giro de nuestra galaxia, que son unos 230 millones de años terrestres? Pero igual, aún no la creaba. Luego Dios creó la luz, o sea, creó a todos los soles del universo en un día, y también le tomó un día separar el agua de la tierra en solo nuestro planeta. Separó la luz de las tinieblas. Eso es equivalente a tener un recipiente con naranjas y moverlas a otro recipiente teniendo cuidado de dejar en el primero los espacios que hay entre ellas. Aquí es cuando los creyentes adoctrinados justifican a Dios. Ellos afirman que la descripción no es muy coherente porque Dios se la mostró en sueños a quien escribió sobre ello. Pero ¿qué prueba tienen que era Dios y no un sueño loco? Yo he tenido sueños locos y nadie me ha invitado a escribir sobre ello para un libro sagrado. Además, ¿cómo entraron esas personas en el sueño? ¿Acaso con ayuda de marihuana, opio, coca, lamiendo un sapo o tragando la vejiga de algún pescado? Hoy en día hay alucinógenos como el éxtasis, el LSD, metanfetaminas, varios productos químicos inhalados, y nunca escuché que acusaran a uno de estos tontos de tener epifanías dignas de un libro sagrado. La gran pregunta aquí es, ¿cuál es la prueba de que la Biblia fue escrita por inspiración divina?
Lo primero que creó Dios que estuviese vivo fueron las plantas con semillas y frutos en la tierra. Pero los fósiles más viejos que se han encontrado son de bacterias 3.500 millones de años atrás, los fósiles de plantas terrestres tienen menos de 500 millones de años y con semillas 200 millones de años. Si eran sueños, ¿por qué Dios no les mostró números que hicieran coherentes sus historias? Dios no nombra la creación de otros planetas, pero hoy sabemos de más de 1000 que existen en las mediaciones de nuestro sistema solar. Algunos astrónomos se atreven a calcular 400.000 millones de planetas solo en nuestra galaxia. Con ese número la probabilidad de encontrar planetas iguales al nuestro son elevadísimas. Dios vio que era buena la creación de los animales marinos y terrestres, pero no se habla nada de los virus, bacterias y parásitos, que enferman y matan tanto a animales y plantas como a nosotros. Debe ser que para Él es bueno hasta divertido el sufrimiento y la crueldad. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fabricó a Adán, con ojos, oídos, boca, nariz, manos, pies, con huesos, músculos, sangre, órganos, cerebro y demás. Él dice nuestra semejanza. ¿Acaso había alguien con Dios? Ya se me hacía raro que tuviese ojos si no existía la luz, oídos si nadie le hablaba, nariz si no existía el aire, manos sin nada que tocar, pies sin ningún lugar a donde ir. Somos más semejantes a cualquier gusano de lo que podemos ser a Dios. ¿O será que el hombre crea a sus dioses a imagen y semejanza? Dios le permite al hombre comer el fruto de todo árbol, menos el del árbol del bien y del mal, afirma que de hacerlo morirá. Omitiendo la gran cantidad de frutas, semillas, hojas, raíces y demás cosas que son venenos para los humanos, de los cuales Dios no nos advirtió. Tengo entendido que Adán y Eva sí comieron de este árbol del bien y del mal, pero seguimos aquí, no se murieron. Sin importar el contexto del pronunciamiento divino, Dios dijo una mentira, los engañó. ¿Acaso Dios por ser Dios se le tiene permitido infringir sus propias leyes? Yo creo que sí. En todos los escritos judeocristianos él miente y engaña. Te reto a que me menciones un escrito donde no lo haga. Dios creó todos los animales de la tierra y se los presentó a Adán para que les colocara nombre. Toda palabra sin importar el idioma tiene una raíz, viene de un concepto predefinido. Por ejemplo, Sofía viene de sabiduría en griego. Vaca viene del sánscrito vakati, que significa algo así como mugir. Flor viene de la palabra latina flos, que es la acción de florecer. Y así con todas las palabras de todos los idiomas. Mi pregunta es cómo Adán pudo asignarle nombres a las cosas y animales si no contaba con conceptos predefinidos. A menos que Dios para poder hablar con él creara un idioma, con tiempos verbales, sujetos, acciones, definiciones, etc. Que por haber sido hecho por Dios sería poco menos que perfecto. Entonces ¿por qué no podemos seguir la raíz de las palabras hasta este idioma perfecto? Sin importar la palabra que sigas siempre llegarás a un pseudo idioma en el cual la fonética de la palabra es el ruido que emite el objeto, algo así como si a los perros los llamáramos guaus, a los gatos miaus, a las vacas mus, a las aves píos, pero en general serían fonemas imposibles de escribir. Si el Dios que en estos libros se describe, existiera o hubiese existido, las pruebas de ello serían innumerables e innegables, como en ejemplo este supuesto idioma divino. Pero nadie lo conoce y no hay registro alguno que dé como resultado una duda razonable de su existencia. Con la inexistencia de este idioma etéreo, no puedo afirmar la inexistencia de Dios, pero sí puedo asegurar categóricamente, que toda la narración de los diálogos con los primeros humanos realizada por Dios es imposible, hasta que la humanidad se inventara un idioma, lo cual tomaría decenas de generaciones como mínimo. Esto elimina toda la credibilidad que puede tener el Génesis, al menos en sus primeros capítulos. Adán afirma no encontrar la ayuda adecuada de entre todos los animales, motivo por el cual Dios creó a la mujer. Este corto apartado me genera tantas dudas que no sé si pueda plasmarlas todas en este video.
Para empezar, lo que hace a un individuo hembra dentro de su especie es la capacidad de dar vida a su descendencia. La vida nació con solo hembras hace 3.800 millones de años, el registro más antiguo de un macho data de unos 500 millones de años atrás, pero esto Dios lo sabía ya que creó al 99,9% de la vida a partir de células. Dato curioso: en el 2013 biólogos europeos realizaron un estudio para calcular la cantidad de células que conforman a una persona. El dato arrojado es 37 billones de células, pero lo más increíble es que el mismo estudio arrojó el número 100 billones para la cantidad de microorganismos que portamos como anfitriones. Y sí, de estos 137 billones de individuos no hay ni un solo macho. Dios también sabía de la reproducción sexual sin machos, ya que creó a varias especies con partenogénesis. Un ejemplo es el pez molly en mi país Colombia, es una especie de solo hembras que engaña a machos de otras especies para que fecunden sus huevos, pero el ADN de estos machos nunca entra a formar parte de la descendencia de los peces molly. Adán es creado con un pene, pero carecía de óvulos, ovarios, útero y un montón de órganos, hormonas y procesos fisiológicos necesarios para la procreación. ¿Cómo planeaba Dios que él se reprodujera? Además, ella había creado a todas las hembras de las otras especies, así que él entendía cómo funcionaba esto del sexo. De seguro algún creyente estará pensando, Dios lo hizo así porque planeaba crear a la mujer pero quería que el hombre se diera cuenta de algo previamente. Pero este mito no sería más consecuente si fuese al revés. Dios, que con su poder de dar vida se autodefiniría como hembra, crea toda la vida a partir de hembras y por último crea a la mujer, a quien quiere enseñar algo antes de crear a un hombre, por último toma otra hembra y la modifica un poco para crear al hombre. ¿En qué me baso para esta afirmación? En que todos en el útero de nuestras madres somos hembras hasta la tercera o cuarta semana de gestación, momento en el cual a los que poseemos el cromosoma Y, se nos activa la producción de testosterona en considerable cantidad, hormona que transforma nuestros cuerpos para cumplir la función de machos. Prueba visible de ello es que poseemos pezones que no nos sirven para nada. Para los escépticos, buscad más órganos internos en los hombres que usan solo las mujeres y encontrarán varios, pero no encontrarán un órgano masculino que ellas no usen. Sobre este tema tengo muchas cosas que quiero decir, pero si sigo nunca terminaré este vídeo, así que continuaré con la Biblia. Hoy sabemos del ADN y más o menos cómo funciona. En la Biblia se afirma que Dios tomó una costilla de Adán y creó de allí a Eva. Esto convierte a Eva y Adán en hermanos, ya que poseen el mismo ADN. Por lo que no entiendo cuál es el escándalo religioso de que un par de hermanos tengan hijos. Nota capciosa: que cruel de parte de Dios hablarles a ellos de mamás cuando ellos son huérfanos de madre. La vergüenza es un sentimiento aprendido humano. Lamento decirte que si tú sientes vergüenza por algo es causa de humillaciones que sufriste anteriormente y tu cuerpo reacciona de esta forma para evitar sufrirla de nuevo. Estas humillaciones son creadas en tu entorno social para poderte controlar, generalmente por personas que para ti tienen alguna autoridad, como tus padres, otros familiares, profesores, etc. La cuestión es cómo Eva y Adán empiezan a sufrir de vergüenza por consumir una fruta. Eso es ilógico. La procedencia de esa vergüenza solo puede provenir de la humillación por parte de la serpiente o de Dios. La serpiente era astuta, más que cualquier otro ser vivo, y si habló con Eva, dominaba el mismo idioma que ella, porque Dios creó otro ser más astuto que nosotros. ¿No éramos luego sus favoritos? Además, esto implica que a la serpiente le dio conciencia de su existencia como a nosotros, con todas las implicaciones filosóficas. Cabe comentar que la serpiente le dijo a Eva que comer el fruto prohibido no la mataría, y así fue. Mientras Dios engañó y mintió, la serpiente dijo la verdad. En este punto es muy difícil distinguir quién es el bueno. Parece que Dios y la serpiente tenían una lucha de egos y nosotros sufrimos el daño colateral. Cuando yo tenía unos 6 años de edad, con varios familiares salimos de paseo a un centro vacacional. Me encontraba en un cuarto con varios de ellos y descubrí encima de una mesita de noche un bisturí. Lo tomé para ver qué era y escuché un grito. Me raparon el bisturí de las manos, me dijeron que no lo tomara, es peligroso y los niños no deben jugar con él.
Unas horas después me encontré solo en la misma habitación y el bisturí en el mismo lugar en que lo había encontrado la primera vez. Lo tomé y logré sacar la cuchilla, pero no entendí cómo meterla de nuevo. En mi afán para que no me descubrieran desobedeciendo, hice algo muy tonto, tomé la cuchilla con la mano desnuda y bregué a empujarla dentro. Como resultado de mi proeza me tajé la mano, hubo sangre, llanto, gritos, regaños, acusaciones y demás. Hoy que soy un adulto puedo analizar el momento y darme cuenta que a diferencia de lo que se dijo en aquel momento, lo que sucedió no fue culpa mía. Primero, si al momento de descubrir el bisturí en mis manos me hubiesen explicado cómo funciona, yo hubiese retraído la cuchilla correctamente sin necesidad de cortarme, y segundo, es tremendamente obvio para mí que un elemento de semejante peligrosidad nunca debe estar al alcance de un niño tan pequeño. Ahora traslado ese hecho al cuento del fruto prohibido. ¿Por qué Dios colocó ese árbol tan cerca de ellos? ¿No era más fácil solo no haberlo creado? ¿O incluso ponerlo en un lugar inaccesible para nosotros? Pero digamos que Dios estaba obligado a ponerlo donde lo puso. ¿Por qué? No explicó claramente los motivos por los que no deseaba que no comiéramos de él, dijo que nos moriríamos, y es claramente una mentira como la que cualquier padre hoy en día se inventaría para controlar a sus hijos. Tampoco quiero defender a la serpiente, ella nos prometió sabiduría. Y si hemos alcanzado algo de sabiduría es gracias al raciocinio de los últimos 100 o 200 años. Dios castigó a la serpiente y su descendencia por engañar a Eva, para que comiera el fruto prohibido. Aquí es donde se menciona por primera vez el error más cruel de Dios, y es hacer que sin falta los hijos deban pagar los pecados de sus padres. ¿Qué sentido tiene que un bebé serpiente sea castigado por algo que hizo su padre o madre? Ahora, ¿qué sentido tiene que todos los bebés serpientes sean castigados por algo que hizo solo un individuo hace miles de años? Claro que el injusto castigo para las serpientes es que tengan que desplazarse sobre sus vientres, reptar para los biólogos, arrastrarse para los creyentes. La serpiente más antigua conocida data de hace casi 170 millones de años, y en todo ese tiempo no han cambiado mucho, lo que me lleva a pensar que su fisonomía corporal es muy funcional. Excelentes cazadoras, se encuentran por todo el planeta tanto en agua como en tierra, y no he visto la primera que sufra por ser como es. Al menos no más de lo que sufre cualquier otro animal por ser como es. Al comparar el castigo de las serpientes con otros animales me encuentro con casos curiosos como por ejemplo la lombriz de tierra, se arrastra y come tierra. ¿Será que en realidad no fue la serpiente la que engañó a Eva, sino en cambio fue la lombriz de tierra? ¿Y cuál fue el pecado de los gusanos sin patas, los anfibios sin patas, reptiles sin patas, moluscos sin patas, los protozoos sin patas, los worms sin patas, para tener el mismo castigo? Y aún más inquietante es que en la actualidad en México se encuentre una especie de serpiente con patas. ¿Qué hizo para merecer el perdón? ¿Acaso será que su antepasado fue un soplón de Dios? Dios dijo: pondré enemistad entre las serpientes y las mujeres. Básicamente las mujeres tienen enemistad con todas las criaturas que le puedan causar daño a ellas o sus hijos, al igual que nosotros los hombres somos enemigos naturales de los leones, cocodrilos, boas, arañas venenosas, alacranes, tiburones, etc. En fin, tenemos miedo de todo lo que nos pueda envenenar o morder. ¿Y eso qué? Si quitáramos todos estos comentarios tan inocuos de la Biblia, quedaría un librito de bolsillo de unas pocas hojas. Para mí que todo eso es relleno de los escribas para poder compensar tan poca inspiración fantabulesca. Dios no se limitó a castigar a la serpiente, también castigó de forma misógina a la mujer, aumentando el dolor en sus partos y sus dolencias durante el periodo. Pero el hombre también comió porque no fue castigado de esa manera. La serpiente fue la que confabuló y su castigo es muy difícil de ver como tal. No conozco la religión que no trate a la mujer con desprecio, y en muchos casos no se sabe por qué, solo que es designio divino maltratarlas. Mujeres, libérense del yugo de las religiones, para que logren su sedición del patriarcado machista en la que las tenemos sumidas. Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Es bastante claro que Dios no estaba solo siendo Dios. Había otros seres o criaturas que también poseían poderes como Dios.
Estos seres también tenían vida eterna como Dios. Y estos poderes y la vida eterna podían trasladarse al hombre. Pregunta. Hoy en día, ¿dónde están estos dos árboles? Yo quiero comer de ellos. Los pobres de Eva y Adán desde que salieron del Edén, debían procurarse alimentos con el sudor de su frente, tanto así que sus primeros hijos Caín el labrador y Abel el pastor, debían procurar comida para todos, pero ¿cuánta tierra se debe labrar y cuántas ovejas pastorear, para tener alimentos para 4 personas? Los pobres debieron tener muchísimo tiempo libre. En este momento llegó la segunda cagada de la humanidad. ¿O no? Todo el despelote que armó Dios porque se le comieron una fruta, pero Caín mata a Abel que es su hermano y Dios lo destierra, cuando ya toda su familia había sido desterrada, algo así como un destierro al cuadrado y hagamos como que aquí no ha pasado nada. Veamos el contexto de los hechos. Abel mata unas de sus ovejas como ofrenda de Dios, con el consiguiente sufrimiento por parte de los animales. Caín también quiere hacerle una ofrenda, pero él solo tiene plantas y estas no gritan ni demuestran miedo antes de morir. A Dios no le agrada la ofrenda de Caín y lo ignora. Omitiendo el hecho de que Dios tiene gustos sádicos por la sangre, el temor y el sufrimiento, solo tenía que decirle a Caín, quiero una ofrenda con sangre y listo. En cambio lo ignoró hasta el punto de que Caín entró en depresión, como consecuencia hizo lo que hizo, aunque hoy en día esto no sería justificación para matar a alguien, sería claro en el juicio que se le hiciera a Caín, que el detonante de tal acción fue culpa de Dios. No conozco el área de acción de la sabiduría divina, pero me es muy claro que en pedagogía no lo es. El agravante es que Dios ve el futuro, así que sabía lo que pasaría y aún así tuvo el cinismo de hacerlo tal cual pasó. ¿O no pasó? Caín temía que alguien lo matara, pero ¿cuál alguien si él era el hijo mayor de los únicos padres en la tierra? Si lo mataban eran sus padres o alguno de sus máximo 30 hermanos o hijos. Esto contemplando que Adán copulara con sus hijas y Caín con sus hermanas. No entiendo cómo Caín no podía solo irse a cualquier lugar lejos de la familia. Otra exageración divina marcó a Caín, imagino que un letrero en la frente que decía, prohibido matar, atentamente Dios. También vociferó una maldición, 7 castigos para quien mate a Caín, imagino que se refería al destierro a la 8ª potencia. Caín conoció a su mujer que no podría ser otra que una hermana o su hija. Y sus hijos siguieron el legado de su padre, cada uno cogió como mujer a una de sus hermanas, e incluso 2 hermanas algunos de ellos y a procrear como conejos. En este momento intento imaginar cómo le explican esto a los niños que se les imparte catequesis, a mi parecer es más sano dejar que vean una película porno, de seguro aprenderán más cosas útiles. Adán a los 130 años tuvo un hijo llamado Set, claramente su mamá no era Eva. La mamá de Set debía ser hija de Adán o nieta. A viejito verde con suerte nos resultó Adán. De haberse quedado en el paraíso de pronto no hubiese podido disfrutar de los placeres carnales tan alocadamente. Eso no parece un castigo, no entiendo por qué, pero Dios lo premió. De la mujer no puedo decir lo mismo, parir hijos todos los años las hubiese despedazado, de seguro ninguna llegó a los 40 años, claro, a menos que fuese estéril. No conozco el versículo en toda la Biblia donde se comente la edad de una mujer, ¿será que allí nació aquel temor de las mujeres a contar su verdadera edad? Para ser más precisos, en todos los escritos sagrados judeocristianos no hay mujeres protagonistas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las querían para sí. Claramente Dios tenía unos hijos que no éramos nosotros, pero esos hijos tenían deseos sexuales, deseo que solo se da dentro de especies con reproducción sexual, lo que me lleva a creer que también habían hijas de Dios que no son nuestras mujeres. Intrínsecamente los hijos de Dios están diciendo que sus hermanas son feas y al combinarse macho hijo de Dios con hembra hija de hombre sus hijos serían un híbrido que no pertenecería a ninguna de las dos especies. ¿Dónde están esas dos especies, que fue de todas las hijas de Dios? Porque a mí no me han mostrado ninguna de ellas. Dios se arrepiente de hacer a la humanidad. Como un ser que todo lo sabe se puede arrepentir de algo que hace. Decide entonces rehacer a los hombres y a los animales, alega que el hombre está lleno de maldad, pero él nos creó, él determinó de qué nos rellenaría.
Un versículo más adelante dice Dios que la tierra está llena de violencia y por ello destruiría a todos los seres de la tierra. Hay que hallarle la razón a Dios, la violencia con la que los leones cazan cebras, la violencia con que los caimanes cazan ñus, la violencia con que las hienas cazan venados. Pero si Dios nos exterminó a todos, ¿será que de nuevo la naturaleza completa equivocó el camino? Porque actualmente la vida salvaje sigue siendo salvaje. Dios le ordena a Noé fabricar el arca, donde resguardaría a todas las especies durante el diluvio. Este es a mi parecer la mayor patraña de entre toda la Biblia, sin importar lo flexible e imaginativo que sea, esto simplemente no pudo ser de ninguna forma. Fabricar un arca de madera del tamaño del Titanic, además de ser estructuralmente imposible, les hubiese tomado miles de años a 6 personas, con el agravante que igual no cabía todo lo que debían cargar. El arca debía ser hermética para no hundirse con el volumen de precipitación necesario para subir más de 3000 metros el nivel del agua en 40 días y sin preguntarnos de dónde salió semejante cantidad de agua. Como respiraban, tantos animales exhalando gas carbónico, hubiesen muerto todos asfixiados en pocas horas. ¿Qué harían con las heces y la orina de todos? Durante los primeros 40 días caería tanta agua sobre el arca que la mantendría sumergida completamente y de tener algún orificio la presión de la entrada del agua desgastaría la madera y aumentaría el tamaño de la filtración hasta hundirla en horas, por no hablar que si no hubiese un agujero por donde escape el mismo volumen de aire que de agua entrando, la presión se acumularía hasta hacerte estornudar tus tímpanos. Además de la falta de aire, una montaña de heces, también tendrían el problema del agua potable, como dejar entrar agua de la lluvia sin dejar escapar aire, encontrándome bajo el nivel del agua, la única solución es que lleven el agua necesaria para todos antes de zarpar, pero esto implicaría una gran cantidad de volumen y peso. Cómo se reunieron los animales de toda la tierra en un único lugar, no lo digo por el imposible desplazamiento de muchos de ellos desde lugares a decenas de miles de kilómetros, sino lo digo por animales que solo se encontraban en una isla en la mitad del océano al otro lado del planeta. Tanta agua hubiese desalinizado al mar, matando casi todo lo que vivía normalmente en agua salada, pero hoy en día el océano está plagado de vida, lo que me lleva a dos opciones: uno, llovió agua salada, pero mataría a todo lo que vive en agua dulce, y dos, Dios rehizo a muchas especies que se extinguieron, pero me nace la pregunta: si rehizo a unas especies, ¿por qué no las rehizo a todas incluyendo al hombre? Se hubiese evitado toda esta locura del diluvio. La última vez le tomó 24 horas hacernos a todos. Cuando el diluvio ocurrió, Noé tenía 600 años, sus hijos muy cerca de los 100, obviamente las mujeres de Noé y sus hijos, no podían tener más de 40 años, y si a cargo estaba repoblar el planeta, lo más lógico es que estuviesen iniciando su etapa reproductiva, algo así de entre 12 y 14 años. Esta imagen me conmueve, ver viejos de 100 años teniendo sexo con niñas de 14, todo sea porque ahora sí le agrade a Dios lo que hace. Durante los 40 días del genocidio. Lo sé. ¿Cómo se me puede ocurrir usar esta palabra con actos divinos? Fácil, el significado de genocidio es exterminio sistemático de un grupo social. Dios con el diluvio exterminó sistemáticamente a todos los grupos sociales. Eso ni Hitler con su retorcida cabeza. Dios asesinó a todo miembro de nuestra especie, incluyendo bebés y mujeres en embarazo, ahogándolos. En mi opinión, no hay nada de misericordioso en la muerte por ahogamiento, con el agravante de que Él es Dios todopoderoso, y pudiendo solo dormir a todos, no lo hizo. En cuanto a la comida que está viva, no se puede matar porque no hay refrigeradores a bordo, así que tenían que llevarla viva con su correspondiente cuota de agua y comida. ¿Cómo cocinaban? No había suficiente aire para respirar. No sería sensato quemarlo y cambiarlo por más gas carbónico. Además de los traseros de la mayoría de mamíferos sale metano, un gas muy volátil, y para rematar el barco entero es de madera seca. Para fortuna de todos, Dios ayudó cerrando la puerta. Fueron capaces de construir semejante embarcación con las manos desnudas y herramientas arcaicas, pero es obvio su incapacidad de cerrar una puerta. Al finalizar los 40 días dejó de llover. ¿Por qué? Tomar 40 días de lluvia si en los primeros 10 ya todo estaba muerto.
Al cabo de los siguientes 50 días, las aguas se retiraron. ¿A qué temperatura debía estar la superficie del agua para que se evaporara con tanta rapidez? Yo pienso que a la suficiente temperatura como para cocinar a todo lo que quedara vivo, además de que con tanto vapor, el cual es un gas de efecto invernadero, la temperatura se hubiese elevado tremendamente. Cuanto no lo sé, el único ejemplo que conozco es Venus a más de 400 grados centígrados. Nosotros solo necesitábamos subir hasta los 100 para esterilizar a todo el planeta. Si el planeta Tierra es una esfera con su fuerza gravitatoria en el centro, ¿cómo desagüó Dios al planeta? Se acabó el diluvio y todos los animales salieron del arca a reproducirse por toda la Tierra, pero... Por tomar un ejemplo de entre los millones que hay, el canguro solo se encuentra en Australia, una isla. ¿Cómo se desplazó desde el lugar donde atracó el arca hasta esta isla, sin dejar ni un solo descendiente por el camino, recorrido que le pudo tomar mucho más tiempo del que tiene normalmente de vida, sin hablar de los más de 1000 kilómetros de océano que separan a Asia de Oceanía? Afortunadamente ya todo pasó, como lo celebramos pues matamos y quemamos un montón de animales. Parece que a Dios no le bastó con matar casi todo lo que tenía vida, no, de lo poco que dejó vivo quería sacrificios. Como Noé era un buen hombre le hizo caso. Y por fin desde que Dios creó todo lo podemos ver feliz, gracias al olor grato de todos esos animalitos quemándose. El hombre que derrame la sangre de otro hombre, su sangre será derramada por un hombre. Más frases alegóricas que no dicen nada. Cuando hay una guerra y se enfrentan los soldados, estos se asesinan unos a otros y los que sobreviven mueren muchos de ellos por causas diferentes a ser asesinados. Esa frase es como la mayoría de estos libros sagrados dicen muchas cosas con pésima redacción para confundir lo suficiente como para no hacer muchas preguntas. Todo termina con el pacto pecueco de que nunca nos volverá a matar a todos a tiempo con agua. De creativo para la próxima será fuego. Para este punto Dios no se ha referido a matrimonio, poligamia, incesto, pedofilia, fornicación. Él es como flexible con el cuento del sexo. No entiendo por qué los curitas y rabinos le meten tanto enredo a eso. En cambio es muy explícito al condenar el asesinato, pero tanto judíos como cristianos en diferentes épocas de la historia se han sentido con el derecho de aniquilar a las personas que no se alinean con sus creencias. El capítulo 10 del Génesis, es un sinfín de nombres, sin ningún beneficio pragmático. Es curioso que se nombren tan pocas mujeres, pero contradictoriamente a tanta descendencia. Se hace mención de la distribución de pueblos por sus lenguas. Lo que entiendo es que ya cada familia había modificado su dialecto, creando varios pseudo-idiomas, pero más adelante afirma que todos hablaban el mismo idioma. Qué raro, esta vez la Biblia no espero ni 4 versículos para contradecirse. Recordaba diferente el mito de la Torre de Babel. Acabo de leer que a un pueblo le dio por construir un edificio de ladrillos. En eso Dios bajó del cielo acompañado, pero no especifica por cuántos ni quiénes y les enredo los idiomas. En mi país le diríamos que lo hizo de casposo, solo por joder a la gente de ese pueblo. Dios llamó a Abraham y le dijo que le entregaría una tierra que se fuera con todas sus pertenencias, su familia y las personas que había adquirido. ¿Cómo? ¿Se podían adquirir personas? ¿Eso acaso no es esclavitud? Dios no dijo nada, por lo que deduzco que es un proesclavista. Incluso tal vez nos creó con la finalidad de que seamos sus esclavos. En estos versículos del capítulo 12 me enredé. Abraham miente diciendo que su mujer es una hermana, vendió a su mujer para que se casara con otro a cambio de riquezas, parte del pago fueron esclavas. Luego Dios envió plagas para que Abraham recuperara a su mujer y se fue de Egipto con ella, más todo lo que le habían pagado por ella, más todo lo que ya tenía. Luego se menciona que Abraham era muy rico. A eso hoy en día se le llama timo o desfalco, y creo que en cualquier país del mundo es un delito punible. Eso es robar, pero Dios no lo castiga, al contrario lo premia otorgándole una vasta extensión de tierra. Aquí por primera vez se especifica cómo Dios hablaba con Abraham. En visiones Dios le promete una gran prole para evitar que un esclavo herede su gran fortuna. Dios le exige a Abraham el sacrificio de varios animales. ¿Qué tendrá este Dios con el dolor, el miedo y la muerte?
Dios le dice a Abraham, tu descendencia será esclava por 400 años, pero no te preocupes, yo los sacaré de allí con muchas riquezas. Menciona alucinaciones mientras habla con Dios, para mí es prueba de que estaba bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva. Este apartado de la Biblia parece el guión de una de esas novelas mexicanas, Los ricos también lloran. La mujer de Abraham era estéril por lo que le cedió a una de sus esclavas para que tuviese un hijo con Abraham. Él no se puso de regodiento y dejó embarazada a la esclava, comenzaron las fricciones entre ellas dos, a lo que respondió Dios o uno de sus ángeles, esclava sé sumisa con tu ama, yo haré de tu hijo alguien importante. Segundo error craso de Dios, alimentar y fomentar la esclavitud. Este Dios busca muchas formas de conseguir dolor y sangre. Su pacto con Abraham fue la circuncisión, que es tajar a un bebé de 8 días de nacido en su pene. Si el mismo Dios se me presentara y me pidiera circuncidar a mi hijo, le respondería como podría circuncidarse el apéndice él mismo con un machete. Empiezo a entender por qué somos tan malos padres, con estos talibanes como ejemplo. Si Dios lo sabe todo, desde Adán sabía que tendría la oportunidad de pedir la circuncisión, incluso con ese motivo pudo haber colocado ese trozo de piel sobre el pene. Esto lo convierte en un sádico. Biológicamente tenemos ese trozo de piel para protegernos de sobreestimulación en la cabeza del pene, incluso las mujeres lo tienen sobre su clítoris por el mismo motivo, amputarlo es igual que amputar el dedo meñique del pie, no tiene gran utilidad y pueda que no se extrañe el no tenerlo, pero eso duele, es darle sufrimiento a tus hijos a cambio de nada para ellos. Creo que los cristianos no han leído bien esta parte, dice que el pacto de la circuncisión es perpetuo. Para mi fortuna nací en una familia cristiana, no muy dada a leer la Biblia, como todos los cristianos. Voy a dejar este vídeo hasta aquí, ya estoy agotado y aburrido tratando de entender esta cosa. No olvides dejarme todos los comentarios buenos y malos, prometo responderlos todos. Dale me gusta al video así no te guste, es para atraer más gente, de seguro llegarán los que estén de tu parte y comparte el vídeo. Quiero conocer la opinión de todos. Pronto subiré la continuación de este vídeo. Chao y nos vemos pronto.